Continuamos esta mañana en Telematutino 11. Estamos conversando con el licenciado Luis Manuel Piantini, economista y diplomático. Don Luis Manuel, claro que todo país debe tener como meta ser mejor y crecer económicamente, porque se supone que eso va a traducirse en que la población tenga mejores niveles de ingreso y tenga mejor calidad de vida. Ahora se habla de una posibilidad, vamos a decir así, de duplicar nuestro PIB hasta en el 2036. Estamos hablando de aproximadamente 10 años. Recientemente tuvimos en el programa al actual embajador de la India en el país, y la India lo logró, pero con una visión de país, una estrategia y un plan a futuro, que no importa quién esté en el gobierno, va a seguir ese plan para lograr ese objetivo. En la República Dominicana, ¿usted cree que es lograble? Y si es lograble, ¿qué hay que hacer? Sí, todo depende del nivel que tú quieras, que tú estés para tú saltar. O sea, si tú estás en un nivel muy bajito, es muy fácil tú duplicarlo. Si estás en un nivel muy alto, es mucho más difícil. Lo que pasó entre el 2004 y 2002, que se duplicó. ¿Y en qué nivel estamos nosotros? ¿Medio, alto, bajito? En primer lugar, para tú poder crecer, tú tienes que invertir. Uno de los periodos de mayor crecimiento que ha tenido el país fue en los gobiernos de Joaquín Balaguer. Ahí la inversión llegó hasta el 6% del Producto Interno Bruto. Se construyeron 32 de las 35 presas que hay. Aquí no hubiera habido agricultura, aquí no hubiera habido agua potable. Esto hubiera sido un erial como Haití, porque más nadie se ha preocupado por eso. Después del 96, aquí hay creo que se construyeron 2 presas y hay uno que no se ha terminado. Y faltan 35 por construir en un país con problemas serios, sí, muy serios, sí, de cambio climático. Cambio climático, claro. Entonces, un problemita como ese, y no lo resolvemos con inversión para darle seguridad al país. Entonces tú me hablas de que vas a duplicar el Producto Interno Bruto en términos corrientes, en términos reales, perdón, porque en términos corrientes tú lo puedes duplicar con inflación. Sí. ¿Hola? Sí, claro. Crece todo el dinero del mundo. ¿Hola? Ahora, si eso no te hace, mira, cuando tú vas a los servicios públicos, ve a ver la electricidad, 50 años sin resolver. Mira la educación que tenemos. Salud ha mejorado. Hay hospitales, pero ahí hay una plaza que tiene 10 años construyéndose que no acaba de terminar, ¿verdad? Pero las medicinas, ves, para que tú veas. Entonces, un país con tantas necesidades, ¿tú crees que tiene la base suficiente? Y se necesitan recursos humanos especializados, ¿verdad? Porque ya estamos hablando de que, aunque parece que podemos volver otra vez, y eso vamos a tener otra vez la industria textil de aquí, luego de que se fue en el año 2000, cuando se terminó el acuerdo mundial de textil. Pero con textiles no se da el salto. Bueno, lo que te iba a decir, pero bueno, sí, porque... Es con chips, es con alta tecnología. Ese textil te puede llenar mano de obra, ¿no? La que es muy importante para mejorar la desocupación, ¿no? Pero no la cualidad que tú necesitas en un mundo como hoy para tú crecer, ¿no? Y tener industrias que puedan competir en el exterior. Porque un crecimiento de turismo no te va a dar tampoco, ni te lo va a dar tampoco las remesas que te podían aportar recursos. Y mira ya el problema que tenemos nosotros con los Estados Unidos al nivel de remesas, que hay cierta confusión porque hablan de las ilegales. No son las ilegales. Es los únicos que no se le va a aplicar es a los ciudadanos americanos. Después a todo el mundo se le va a aplicar. A todo el mundo le va a aplicar. ¿No es? Entonces, cuando tú tienes esas carencias, donde un gobierno no invierte ni el 2% del Producto Interno Bruto, Leonel fue un promedio como del 4%. Danilo fue como el 3.5%. Y ya este va por el 2%. Entonces... Sí, estamos retrocediendo en ese sentido. Entonces,
no hay una reestructuración para poder darle flexibilidad al país para atraer inversión. En la zona franca sí, pero a nivel de nacional hay problemas. La cesantía, dicen los industriales, que es un problema serio, y para la micro y pequeña empresa es la muerte también. Así es. Entonces, los impuestos que se pagan aquí internamente también te alejan inversiones, prefieren la zona franca. Pero para tú entrar a la zona franca y competir afuera, tú necesitas mano de obra cualificada. Y la zona franca no hace un aporte tan significativo en términos de valor agregado para tú empujar una economía y decir que se va a duplicar en términos de 10 años. O sea que yo no sé de dónde va a salir esa duplicación. No lo entiendo. Y un país que ya está a un nivel de endeudamiento, estamos hablando de 70.000 millones de dólares. O sea que tú no puedes empujar más ese endeudamiento. Nosotros estamos como en los Estados Unidos. Ahí está Musk. Ahora rompió con Trump porque dice, y es verdad, eso lo están reflejando los mercados ya con la caída del dólar en el mercado. Y la rebaja de la calificación. Y los bonos, que hay veces que los bonos, y como pasa aquí algunas veces, hay veces que los bonos no tienen demanda, y tienen entonces que subir la tasa de interés, ¿verdad? O sea, bajando el precio. Entonces, y eso les reduce el ingreso al Estado. Estamos en una situación en que no se plantean los problemas para discutirlos seriamente. Aquí se habla de que vamos a lograr un plan, que es yo qué, hasta el que es yo cuánto, y tú ves que se reúnen y aplauden y no saben lo que están aplaudiendo. No saben lo que están aplaudiendo. Porque ya tuvimos la Estrategia Nacional de Desarrollo, tuvimos el plan, creo que Atali, una vez. Podemos tener todos los planes del mundo. Lo hemos estudiado, hemos tenido planes decenales, varios, y no logramos esos objetivos. El único plan que se ha desarrollado en este país es la mente de Balaguer, que él agarraba los documentos de la Oficina Nacional de Planificación cuando lo traían y lo ponía en el piso al lado del zafacón, porque ya lo tenía aquí, ya hace años aquí, lo que él sabía que iba a hacer. Una visión. Un país, una visión. Balaguer trabajó para el futuro. Mira, las avenidas, Balaguer, los parques. Aquí no hubiera parques, esto estuviera inundado de viviendas marginales. Aquí ese parque Mirador del Norte estuviera lleno de casas. No, y la biblioteca, el teatro, el zoológico, el jardín botánico. Todo. Planes de vivienda. Y las leyes de turismo. Pero es que la ley de la zona franca de turismo, todo, hubo una visión de Estado. Y la una reforma del visión 90, de Estado. 92. ¿Hola? ¿Y después de eso qué? Luis Manuel, yo no quisiera dejar esto tratar porque aquí hay muchos macroeconomistas, pero tú eres de los pocos que manejas el tema monetario y financiero. Nosotros vivimos una experiencia de una depreciación de casi 7% anualizada en marzo, y después en un mes se borró la depreciación y tuvimos un tipo de cambio que está más bajo que lo que está en diciembre. ¿Qué ha pasado en la economía? ¿Qué ha pasado en los agregados monetarios? ¿Qué ha pasado en los depósitos para que eso se haya generado esa situación? Mira, tú estuviste en la Junta Monetaria y tú sabes que en los primeros meses siempre hay, y en los últimos meses ahora, porque en diciembre hasta los bancos comienzan a acaparar los dólares, que antes uno tenía la dicha de comprar dólares en diciembre porque bajaban y le daban su doble sueldo y y lo aprovechaba. Pero ya ni eso, porque no te dan ni los dólares para pagar la tarjeta de crédito del propio banco. Mira cómo está la situación. Es un problema de acaparamiento, un problema de tenencia de liquidez. Y la tenencia de liquidez está en pocas manos. Cuando tú me hablas de que el Producto Interno Bruto, que hay que subirlo, que ¿para dónde va bueno, aquí hay un libro que si ustedes lo compran, ustedes van a saber para dónde va el Producto Interno Bruto. Pero déjeme ver cómo ¿entiendes? se llama. Entonces, Los monopolios.
Ahí vamos. Los monopolios en República Dominicana. Ahí va. No, eso es No lo Esteban enfocaron. Rosario, ya ese es un tema que él domina, ¿no? ¿Verdad? Y este fue su último libro. Pero tú lo lees y tú dices, bueno, pero ¿y el Producto Interno Bruto, ¿para dónde va? ¿Para dónde va? Pues aquí estamos hablando de que cree que el Producto Interno Bruto, ¿para dónde? ¿Para dónde? No, ahí el 70-80% de la población no reside y por eso tuve la insatisfacción. Porque unas pocas manos que han controlado la economía del país. Y esas manos están dolarizando la economía. Bueno, entonces, a eso voy. Entonces, la liquidez de las tenencias en diciembre se acaparan en pocas manos. Entonces, ya ahí comienza la compra de los dólares para comenzar a especular en los meses de demanda, donde los comerciantes acuden al mercado a reponer los inventarios de diciembre. Y eso sucede durante los primeros 2 o 3 meses del año. Y después en abril comienza a bajar. Hola. El problema del año pasado es que la presión se fue más sobre la tasa de cambio porque el Banco Central perdió muchas reservas. Y eso pudo haber alimentado cierto tipo de incertidumbre. El Banco Central no quiso aumentar la deuda. La bajó. La bajó, inclusive. Lo que hacía antes era aumentar la deuda para no tener que sacrificar reservas. Ahí sacrificó reservas para no aumentar la deuda. Este año ya la presión había bajado y el Banco Central recibió recursos de una colocación de bonos de parte del Estado Dominicano en el exterior. En enero, creo. Eso aumentó la reserva. Ahora, la contracción que tú estás viendo también es por cierta caída que ha habido en la reserva de alrededor de 500 millones de dólares. Caída que se ha ido al sector bancario. El sector bancario ha aumentado en su activo externo neto en alrededor de un poco, casi 700 millones de dólares. Y ha habido cierto nivel de dolarización porque los depósitos en dólares han aumentado con relación a diciembre en unos 1.800 millones de dólares. Mucho. Si lo depositan en dólares en mucho, vez de pesos. En vez de pesos. Pero los pesos también han aumentado. Y esa no era la receta más Lo que ha caído saludable son los dentro del depósitos panorama. a la vista. Los depósitos a la vista. Don Luis Manuel, es decir, esa no era la receta que procedía, aunque tuviera algunos efectos colaterales. ¿Cuál? Lo que hizo el Banco Central. De sacarle recursos de Con liquidez. relación con el tema de la tasa de cambio, por ejemplo. Sí, Porque, naturalmente. bueno. Lo que pasa es que antes lo usaba aumentando deuda y ahora lo está haciendo bajando reservas. Ahora yo creo que eso fue un pequeño colchón que usó, porque ya él tiene la experiencia de lo que pasó el año pasado, que una caída brusca de la reserva te puede crear mucha incertidumbre. Ahora, el asunto es que los dólares se quedaron, la mayoría de ellos en el país, en manos. Lo que hubo fue un traspaso, ¿no era? De dólares. Y ahora tenemos 1.800 millones de dólares más en depósito, en manos del público, de dólares. Eso fue un aumento significativo, por eso se vio una presión, una presión importante en el mercado para tú lograr ese aumento. Ese aumento no vino por colocación de bonos internacionales en el mercado. Eso vino por bonos, por dólares que entraron por concepto de turismo, por concepto de exportaciones, por reserva, y entonces, bueno, se dolarizó el peso. Y ahí vino la presión. De todas formas, yo vi que tú habías escrito un buen artículo muy interesante en la edición de hoy, donde hablas de las tasas de interés también. Naturalmente, mientras la Reserva Federal no flexibilice su tasa de interés, que yo creo que está siendo terca, como terca fue en el año 2001, cuando no aumentó
no aumentó agresivamente cuando la inflación comenzó a mostrar tendencia. Ellos decían que era una inflación transitoria y no quisieron actuar con los instrumentos monetarios y dejó que la inflación se le desbocara. Entonces ahora, una inflación de 2.3% en los Estados Unidos, eso es insignificante, prácticamente es un 2%. Es más, el Banco Europeo comenzó a bajar las tasas de interés mucho antes de tener ese nivel de inflación. Y la tasa de inflación siguió bajando. Ahora, esta gente dice que sus miedos son los aranceles, pero el impacto del arancel es de una sola vez. No es un impacto por una expansión monetaria, que es retroalimentada, sino por un efecto de oferta, ¿no? En términos de precio, que se refleja, ¿no? Por el aumento. La Reserva se reúne el viernes y el sábado. La Reserva, bueno, yo creo que ellos tendrán que, hay una muestra ahora de que el aumento del empleo fue muy bajito, lo que se ve que hay un debilitamiento en la economía americana. Pero tú te acuerdas, Ramón, que hablamos aquí en el comentario anterior que tuve acá, cuando hablamos de que la economía norteamericana se había caído en 0.3%. Y hablamos de que eso era producto de que se cayeron las importaciones, pero que internamente había aumentado el consumo y había aumentado la inversión. O sea que no se veía un debilitamiento en las fuerzas internas del mercado, sino que era un efecto por efecto de la importación. Ahora, la Reserva Federal de Atlanta está proyectando un crecimiento en este trimestre de 4.6% en la economía americana. Eso es mucho. ¿Por qué? Porque hubo una caída en las importaciones de un 20%. En vez de aumentar como aumentó en el primer trimestre, ahora cayeron ahora. Inclusive los barcos que atracan del lado del Pacífico, ha habido una caída significativa también proveniente principalmente de China. Lo que se ve es que hay una caída en el comercio en los Estados Unidos. Eso, naturalmente, es un efecto sobre el Producto Interno Bruto. Ahora también debilita la economía, porque yo estoy seguro que muchos de esos son insumos y partes de capital que no se están importando por efecto del aumento de los aranceles. Y, por ejemplo, estamos hablando de que Trump acaba de subir los aranceles del acero al 50%. ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir que la economía norteamericana o la industria del acero está a un nivel, ¿no?, de desventaja con relación a sus competidores, que le tienen que aumentar un 50%. Entonces, todo lo que se haga en los Estados Unidos utilizando ese acero no va a poder competir en los mercados internacionales. Va a haber una caída en las exportaciones, aunque se mantenga el control interno, que lo que va a producir es un aumento de precios internamente, pero no va a poder competir. Eso va a bajar la competencia de los productos hechos con acero de los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque para poder competir tienen que subir un aumento de un 50%. Eso te demuestra qué pena, Luis Manuel, no tenemos más tiempo, pero contigo se tratan temas que son de mucha profundidad, pero tratados que se entienden. Bueno. Gracias, Luis Manuel. Gracias, señor Pantini. Gracias. Nos vamos Gracias, a comerciales y después viene una despedida ahí rápido.